Bueno, y a principios del siglo XX empiezan a nacer las empresas, las grandes empresas que con el tiempo se van a convertir en las multinacionales y sobre todo en lo que tiene que ver con la aeronáutica, la automovilística. Y en este caso vamos a hablar de la empresa Boeing, la empresa norteamericana, que como vamos a ver en el video, tiene el monopolio durante muchos años hasta que surge la Airbus recién en los años 70. Y vamos a ver cómo se interrelaciona con el gobierno de Estados Unidos. Boeing, con sede en Chicago e instalaciones en Seattle, es el mayor fabricante de aviones de Estados Unidos y la empresa más grande de la industria aeroespacial. La empresa tiene una larga trayectoria de éxitos y también de momentos malos. En el año 2019 se convirtió en el centro de atención después de sus problemas con los 737 MAX, luego de 2 accidentes fatales en Indonesia y Etiopía. Tuvo bastantes problemas financieros por este motivo. Emplea a más de 153.000 personas en Estados Unidos y 65 países. Consta de 3 divisiones principales: aviones comerciales, defensa, espacio y seguridad, y Boeing Global Services, que entró en funcionamiento el 1 de julio del año 2017. El respaldo de estas unidades es Boeing Capital Corporation, que se ocupa de soluciones financieras y arrendamiento de aviones comerciales, productos militares y espaciales. Boeing ha sido el fabricante líder de aviones comerciales durante décadas. En la actualidad, la empresa produce las familias 737, 747, 767, 777 y 787 y la gama Boeing Business Jet. Los proyectos de desarrollo de nuevos productos incluyen el Boeing 787-10 Dreamliner, el 737 MAX y el 777X. Más de 10.000 aviones comerciales construidos por la compañía están en servicio en todo el mundo, lo que representa casi la mitad de la flota mundial. Boeing fue fundada el 15 de julio de 1916 por William Boeing junto con George Conrad Westervelt, un ingeniero de la Marina de los Estados Unidos. En la década de 1930, gracias a un acuerdo con Pan American World Airways, construyó el Clipper, un hidroavión civil transoceánico que voló por primera vez en 1938. Se convirtió en la aeronave civil más grande de la época, capaz de transportar 90 pasajeros en vuelos diurnos y 40 en los nocturnos. Al año siguiente se inauguró el primer servicio regular entre Estados Unidos y el Reino Unido. El 15 de julio de 1954, el modelo 707, el primer avión estadounidense, realizó su vuelo inaugural y fue entregado por primera vez a Pan American el 15 de agosto de 1958. La fecha marca la inauguración de los vuelos programados en la ruta de Nueva York y París. Gracias al 707, Estados Unidos se convirtió en el líder mundial en el sector de los aviones comerciales. En 1967, la compañía presentó otro avión de pasajeros de corto y medio alcance, el B-737 bimotor, que se convirtió en el avión de pasajeros más vendido en la historia de la aviación. Más tarde, la década de 1970 fue una época de crisis. El programa Apolo, en el que la empresa había participado en la década anterior, fue cancelado casi por completo. El sector civil también estaba en recesión, por lo que el gigante de la aviación no recibió pedidos durante mucho tiempo. En los últimos años, Boeing ha visto aumentar la competitividad de Airbus, nacido en 1970, y hoy el fabricante europeo ocupa el segundo lugar como fabricante de aviones civiles en el mundo por número de entregas después de Boeing. Bueno, entonces, ¿por qué se menciona a esta empresa en el mapa? Bueno, además de ser la primera empresa de aviación a gran escala y a estos niveles, fue la que construyó aviones para Estados Unidos que se utilizaron durante la Primera Guerra Mundial. También les proveyó en todo lo que fue su carrera espacial. Y bueno, vimos lo que tenía que ver con todo lo que fue la campaña de los Apolo.
Entonces, el nacimiento de esta empresa en el año 1916 es muy importante porque es la que permite un montón de cosas que pasan en la historia, desde las ofensivas y las defensas aeronáuticas en guerras, hasta todo lo que tiene que ver con el espacio, con los cohetes, las naves espaciales, dejando de lado, bueno, si la cuestión de si se llegó a la luna o no, pero bueno, la cuestión es que existen estos módulos, estas aeronaves existen, y esta empresa, Boeing, fue la que estuvo metida en todo esto. Por eso es tan importante, y además fue prácticamente la única a nivel general, y ni hablar, bueno, a esa envergadura era la única hasta que apareció el Airbus, pero ya estamos hablando de los años 70, es decir, que pasaron más de 50 años entre la aparición de una empresa y la otra. En todos esos años el monopolio fue de Boeing. Por eso la importancia en mencionarlo, porque es una empresa que está metida, aunque no parezca, porque uno, el nombre, bueno, piensa siempre en los aviones comerciales. Pero, bueno, está metida en todo lo que es militar, aeroespacial y mucho que ver con el gobierno. De hecho, el gobierno de Estados Unidos fue uno de sus principales clientes durante todo este tiempo. Así que, bueno, la mención a esta empresa que hay que tenerla presente, porque no solamente nos brindan los aviones para poder viajar como civiles, sino que está metida en todas cuestiones gubernamentales, además de estas comerciales. Así que bueno, no solo Boeing nos lleva de viaje, nos lleva de acá para allá, sino que además estuvo metida con todo lo que fue esa campaña espacial norteamericana, con los Apolo, y bueno, con esos viajes al espacio, supuesto viaje a la luna. Así que ahí estaba Boeing, aunque la verdad nunca nos hubiéramos imaginado, pero ella fue la que estuvo metida en la fabricación de los módulos. Así que la importancia de la empresa hasta el día de hoy, que sigue siendo la primera en el mercado y ya no tiene el monopolio, pero fueron muchas décadas en las que sí lo tuvo.